En perspectiva de género y en defensa de derechos humanos, le permitió trabajar como promotora de derechos humanos y no discriminación, en donde participó en la creación de diversos materiales que facilitarán las actividades de promoción y difusión de información. Actualmente trabaja acompañando a mujeres en pro de la autonomía económica, brindándoles herramientas para insertar en el mundo laboral. Les recordamos que para realizar preguntas van a ver personas del staff a sus lados y solo tienen que levantar la mano para que vayan hacia ustedes y les den una hoja para que puedan hacer sus preguntas. Sin más que decir, le cedo la palabra. Sí, ahí está. Muchas gracias, buen día a todos, a todas. Un gusto estar aquí el día de hoy acompañando y participando en este evento que me parece muy importante y relevante. Venimos de Casa Gaviota y bueno, Casa Gaviota es una asociación civil que trabaja integralmente por la erradicación de la violencia contra las mujeres en diversos ámbitos, como lo es el ámbito familiar, el laboral y el ámbito social. El día de hoy, bueno, pues este taller, o bueno, esta conferencia es una suma, ¿no?, a esas acciones que realizamos día con día en esta asociación. El día de hoy voy a hablar sobre los derechos de las mujeres de no vivir violencia. Y ustedes, bueno, se preguntarán, ¿por qué de las mujeres?, ¿no? Y quisiera empezar abriendo esta pregunta. ¿Por qué las mujeres merecemos y necesitamos que sea efectivo nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia? Quisiera como que se lo preguntaran, porque los debates, claro que van a estar, ¿no? Entonces, me parece que sea muy importante plantearnos esta pregunta. No sé si igual lo quieren ir pensando, y si quieren mandar su respuesta precisamente en los papelitos, también sería ideal. Bien, pues las cifras hablan. ¿Y por qué hablamos sobre los derechos de las mujeres? Pues porque la realidad en México es alarmante. Estamos hablando de que día a día hay 11 feminicidios en México. Esto quiere decir que hay 11 feminicidas diariamente. El 43.9% de las mujeres han vivido violencia por parte de sus parejas. Esto es una cifra enorme porque estamos hablando de millones de mujeres. Por otro lado, el 70.1% de las mujeres ha reportado que ha vivido violencia en cualquiera de sus modalidades por lo menos una vez en sus vidas. Y esto puede ocurrir desde los 15 años de edad, o sea, desde muy, muy pequeñas. Las niñas empezamos a experimentar acoso desde los 13 años. Incluso hay otras cifras que hablan desde los 9, los 6 años, que precisamente empezamos las mujeres a vivir este tipo de violencia. Al rato precisamente vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no?, sobre el acoso callejero. Y México es el país número 1 en abuso sexual de menores. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, la violencia no existe, a mí no me ha pasado, o, ay, bueno, eso es algo que pasa en otros lugares. La verdad es que estas cifras por sí mismas están hablando, y por eso es que tenemos que ponernos a pensar sobre esta problemática. Y bueno, entonces, ahora sí, ¿por qué se habla de los derechos de las mujeres como de forma particular? Bueno, porque históricamente las mujeres hemos estado en un lugar de subordinación. No hemos tenido las mismas posibilidades para acceder a estudiar. Ahorita, bueno, la realidad de las presentes, claro que es otra, pero años atrás eso no se podía, era impensable. Actualmente los sueldos, los salarios de hombres y mujeres son dispares. A los hombres se les paga más por realizar un trabajo que lo hace de igual forma una mujer, pero a ella se le va a pagar menos, ¿no? Entonces, la realidad es que claro que hay una diferencia. Y te comparto, bueno, pues las mujeres no toda la vida hemos tenido nuestros derechos. Antes no se nos garantizaba derechos, ni siquiera se podía pensar en ellos porque no se nos consideraba ciudadanas. Se nos consideraba algo inferior a eso, como que no teníamos alma. Entonces no podíamos tener ni derechos ni posesiones. La ley no nos protegía. No podíamos tener posesiones económicas, es decir, no podíamos tener un coche, una casa, no podíamos tener nuestros libros, ¿no? Todo eso no era algo para las mujeres. Tampoco se nos escuchaba. Afortunadamente hoy estoy aquí, enfrente de ustedes, ¿no?, hablando sobre este tema. Pero años atrás, siglos atrás, eso era impensable.
tampoco podíamos trabajar, ¿no? Y eso es algo que, bueno, ahorita quizás lo vemos, ay, eso quizás ocurrió hace muchos años, pero pensemos que en algunas comunidades todavía se piensa que las niñas están destinadas a cuidar o de sus hermanitos o para qué van a la escuela si pues se van a casar, ¿no? Y entonces, ¿para qué van a la escuela si no van a trabajar? La realidad es esta. Y la verdad es que sí estamos hablando de que durante mucho tiempo no teníamos este acceso a derechos. Sin embargo, bueno, la realidad, como ya se los mencioné, sigue siendo alarmante y sigue habiendo mucha violencia que lo que está intentando es precisamente relegar a las mujeres a esos espacios, ¿no? Que poco a poco hemos ido ganando. Entonces, un poquito de antecedentes para no sacármelo de la manga. En 1789, con la Revolución Francesa, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasó aquí? Las mujeres también estaban luchando en la Revolución, pero cuando llega el momento de las votaciones, se les dice, no, 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 a ustedes no pueden votar. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el nombre de la declaración se hablaba de el hombre y el ciudadano. Ahí literalmente se dijo, las mujeres no entran, no se les consideraba ciudadanas. Esto hizo que las mujeres poco a poco fueran levantando la voz para exigir sus derechos. Ajá, y los derechos en cuanto al voto, pero también sobre sus hijos e hijas, la educación y demás. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasó en Francia, ¿no? Eso no pasó acá. Pues lamentablemente también pasó en México. El no referirse a las mujeres nos ha discriminado y ha violentado nuestros derechos. Anteriormente, la Constitución mexicana, en 1917, decían, son ciudadanos de la República los que teniendo una forma honesta de vivir, aquí les resalto, son ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Nuevamente, se interpretó de forma literal. Cuando llegan las elecciones, se dice, no, pues es que aquí estamos hablando de ciudadanos, no ciudadanas. Ustedes no son ciudadanas, entonces no tienen derecho al voto. Nuevamente, precisamente llegan las revueltas, las luchas, y es hasta 1953 que a las mujeres se les dice, bueno, está bien, sí vas a poder votar. La lucha por nuestros derechos no es algo que esté de moda ahorita, no es algo que haya salido el día de ayer, lleva siglos. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, porque tiene un contexto histórico, ¿de acuerdo? Bien. Otro punto muy importante y que quisiera que tomáramos en cuenta es los derechos humanos. Los derechos humanos precisamente abarca el humano, para no decir del hombre, de modo que también nos incluya a todas las personas y por supuesto a las mujeres. Aquí lo importante es que enfatiza que todas y todos somos dignos de gozar de los mismos derechos y libertades. Aquí se nos incluye también a las mujeres, ¿no? Hay muchos derechos. Esta declaración universal de los derechos humanos surge en 1948 tras las guerras mundiales y tiene 30 artículos o 30 derechos, ¿no? Que son la base. De ahí se van a desprender muchísimos más, pero yo no me voy a meter en eso, ¿no? Solamente quiero resaltar que, bueno, existe el derecho a la no discriminación, pero ¿qué sucede? Las mujeres todavía no podemos acceder a los mismos empleos que los hombres. Hay más hombres ocupando puestos directivos que las mujeres y esto está comprobado estadísticamente, ¿no? Tenemos derecho al trabajo, pero ¿qué sucede? Bueno, pues se nos paga menos. Tenemos derecho a la educación, pero ¿qué sucede cuando en la familia hay una niña y de repente hay escasos recursos? Bueno, pues hija, tú mejor no trabajes, te quedas cuidando a tus hermanitos y yo salgo a trabajar, ¿no? Sigue habiendo esa vulneración de los derechos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues podemos seguir nombrando otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, pero ¿qué sucede? Yo les mostraba 11 feminicidios al día. Esa es la realidad en México, ¿no? Y lamentablemente en el mundo. Las características de los derechos humanos es que son universales, es decir, ahora sí que tú naces y tienes derecho a libertad, dignidad y a todos los derechos humanos. Sabemos que en la realidad no sucede así, lamentablemente, ¿no?
también dice que son intrínsecos a toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa tu religión, no importa tu sexo, no importa tu nacionalidad, tu orientación sexual, tienes, por ser una persona, derechos humanos. No se te pueden suspender o retirar estos derechos. Y también, bueno, protegen a personas y grupos y están protegidos por la ley. Pero otra cosa que se me estaba pasando es que son indivisibles. O sea, yo no te puedo dar tu derecho a la mitad. No te puedo decir, tienes derecho a la vivienda, pero no vas a tener derecho a la comida. O tienes derecho al agua, pero va a llegar contaminada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo pensemos porque es el marco, ¿no? Es el marco que nos protege a todas las personas, ¿bien? Y claro, ahí también estamos incluidas las mujeres. Hay instrumentos internacionales que van a resguardar los derechos de todas las personas y también, por supuesto, en México, ¿no? México tendría que estar al pendiente de cubrir, de garantizar nuestros derechos para todas las personas. ¿Por qué? No solo porque, bueno, pues México lo dice, sino porque hay mecanismos internacionales que se encargan de vigilar eso. Y uno de ellos es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es la CEDAW. Sé que ustedes, bueno, ahorita quizás ninguna vaya para abogados, no importa, es simplemente necesario que sepamos que este es un tratado que nos va a proteger, ¿no? Y que va a proteger las libertades de las mujeres. Hay otro instrumento que se llama la Convención Interamericana de Belém do Pará. Y aquí, bueno, es lo mismo, ¿no? Es este instrumento internacional que funge como una guía para las instituciones, ¿no? Y que con las acciones que realicen estas instituciones protejan los derechos de las mujeres y entre ellos, pues, que protejan que cada una podamos vivir una vida libre de violencia. ¿Bien? ¿Qué sucede? Estos son los instrumentos internacionales. Pero en México hay una ley que conjunta estos dos y es como si fuera la Constitución de las mujeres. ¿A qué me refiero? Es a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley es muy bonita porque precisamente nos va a estar protegiendo a las mujeres de vivir una vida, ahora sí que de violencia, pero de cualquier tipo. Ahorita vamos a pasar un poco a eso. Esto fue publicado en 2007, viene a partir de investigaciones, de demandas feministas, y no solo feministas, ¿no? Sino también de instituciones, ¿no? A partir de que se empieza a visibilizar que hubo muchísimos feminicidios en Ciudad Juárez a finales de los 90 y en los 2000. A partir de eso es que se piensa, bueno, ¿qué está sucediendo? Y esto entonces responde a el mecanismo internacional que dice, oye México, tú tienes también que tomar acción, que ver qué es lo que está sucediendo y cómo vas a garantizar la vida de las mujeres mexicanas. Lo bonito de esta ley es que va a definir qué es la violencia y cómo se puede manifestar, en dónde lo podemos vivir las mujeres, precisamente para tener bien claro qué ocurre y de esta forma, pues evitar que siga sucediendo, ¿no? Porque recuerden, cuando nosotros identificamos algo, nos da todas las llaves para poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Y ver por qué pasa, cómo detenerlo, cómo prevenirlo, ¿bien? La violencia contra las mujeres es cualquier acto u omisión basada en su género que nos cause sufrimiento psicológico, físico, económico, patrimonial o sexual. ¿De acuerdo? Y esto puede ser tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier daño que llegue a nuestra salud mental, que intervenga con nuestra economía, que intervenga con nuestro cuerpo, sea tal cual física o sexual, que intervenga con lo que yo poseo, puede ser desde mi celular hasta en mi casa, ¿no? Todo eso, cualquier cosa, o más bien cualquier acto que lo dañe, tiene que ver con la violencia.
Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. La violencia es este ejercicio de poder que sí se hace de forma intencionada. Y eso es algo que pues también va mucho en contra de lo que quizás nos han dicho culturalmente, ¿no? Porque se ha pensado que, ay, bueno, pues es que la violencia solamente son los golpes, ¿no? Así cuando ya lo puedes ver y pues ahí sí. Hemos naturalizado también la violencia, ¿no? Y lo bonito de esta ley es que nos va a decir cuáles son esos tipos de violencia y cuáles son las modalidades. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos para que lo tengamos más claro, porque quizás cuando escuchamos violencia psicológica, bueno, pues sí que es algo muy lejano, no lo... Ok, ¿qué es la violencia psicológica? Bueno, va a ser todo acto que pueda ser verbal, no verbal, una acción, ¿no? Que pueda dañarme, que me genere sufrimiento, que tenga intenciones de controlar, manipular. Acá viene el chantaje. No sé si han escuchado hacer la ley del hielo. Bueno, hacer la ley del hielo tiene que ver, o es una forma, una manifestación de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque estamos tratando de manipular a esa persona con mi silencio, ¿no? Entonces, ahí hay violencia. También los celos es una forma de violencia psicológica. Cuando hay amenazas, ¿no? Y una amenaza puede ser desde, ay, si vas a esa fiesta, pues yo ya no voy a confiar en ti. O hasta esas amenazas llegan hasta podrías perder la vida, ¿no? Entonces es importante que tomemos la seriedad de esto, ¿bien? Ahora, la violencia económica. Quiere decir que yo tengo mi dinero y alguien más me lo está controlando. O sea, yo lo estoy generando y alguien más lo controla por mí. O bien, yo no estoy generando ingresos, pero hay alguien de quien yo dependo que no me está brindando dinero para cubrir mis necesidades. Es decir, no te voy a dar dinero para que comas, para que estés bien, que si tienes que acudir al doctor, pues no. Todo esto obviamente va con una intención de lastimar a esa persona, ¿no? De limitar el acceso también, ¿no? A su bienestar. La violencia patrimonial quizás lo puedan pensar como, bueno, el patrimonio, ¿no? La casa, el coche, pero el patrimonio no solamente es eso, ¿no? Más bien aquí va a ser cualquier daño a cualquier objeto que ustedes posean y que lleve detrás la intención de lastimarlas. Es decir, aventé tu celular, se rompió. El daño es hacia ti. O sea, sí, el celular se rompió, pero pues ¿a quién le está impactando? A ti. ¿No? Porque ya no vas a tener cómo comunicarte con tus familiares, amigas. Esto está limitando tus relaciones. O también, bueno, pues te va a implicar, ahora tengo que gastar para comprar otro celular, ¿no? Y eso está dañando ahora sí que la calidad de vida también. La violencia física, bueno, creo que eso no requiere mayor explicación, solo considerar que incluso ese pequeño pellizco, incluso ese empujón, es violencia física. Yo sé, nos han enseñado que en las relaciones, ay, bueno, pues es que estamos jugando, ay, bueno, pues es que no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre con la violencia? Va aumentando, lamentablemente. Y hoy, pues fue un empujón. Mañana, no sabes si ese empujón sea al lado de un barandal que te tire, ¿no? Entonces, aquí lo importante es no naturalizar ese tipo de dinámicas, ¿bien? Y la violencia sexual, bueno, pues tiene que ver con toda esta obligar a alguien, sea por palabras, sea por la fuerza, sea porque yo ya sé que se va a enojar, a realizar algún acto de contenido sexual, ¿no? O acciones que involucren precisamente esta intimidad. Y aquí, ojo, también puede ocurrir en el noviazgo. O sea, si mi pareja me obliga a tener relaciones, a tener intimidad, es violencia sexual, ¿no? Aunque sea mi pareja. Si yo no quiero, es violencia sexual, ¿vale? Por otro lado, y acá te muestro otros rubros, acá vamos a hablar de en qué espacios se puede dar la violencia, en qué ámbitos, en qué modos. Tenemos la violencia familiar,
Y aquí, bueno, pues como la palabra indica, viene por parte de cualquier persona al interior de la familia, pero generalmente se lleva a cabo por hombres porque los hombres tienen este dominio, ¿no? Al interior también de los hogares. Está la violencia laboral y docente, que, bueno, pues ocurriría precisamente en la escuela, ocurriría en los trabajos. Tenemos la violencia en la comunidad, que involucra cuando salimos a las calles, en los espacios públicos, que involucra el cómo hemos ido entendiendo lo que es la violencia, ¿no? Por otro lado, la violencia institucional, que aquí va a contemplar la violencia que se ejerce por las iglesias, por ejemplo, por los centros médicos, por los centros de justicia, ¿de acuerdo? Y la violencia feminicida, pues, es la forma más extrema de violencia que vivimos las mujeres y que lleva a una muerte violenta. ¿Bien? Entonces, quisiera que si queda alguna duda, ya saben, escribirlo en los papelitos para que no haya cabos sueltos, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Los vamos contestando ahorita? ¿Sí? Bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordarles que escaneen el código que les van a pasar ahorita los del staff para responder el formulario y también para poder descargar la aplicación de Aplica. Bueno, empezando con las preguntas. La primera pregunta de Carreño Miranda dice, para usted, ¿cuál fue el momento de mayor impacto de las mujeres exigiendo sus derechos? Ok, pues para mí, híjole, es que es una pregunta bastante compleja, porque yo puedo hablar de lo que estoy viviendo actualmente, ¿no? Y el reclamo de las mujeres precisamente por una vida libre de violencia se ha masificado, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, me parece que el día de hoy, el que las redes sociales nos hayan posibilitado comunicarnos entre todas, ha impactado de una manera también positiva en nuestras vidas. Entonces, yo no puedo hablar por el pasado, yo no puedo decir, bueno, es que este momento histórico fue más importante que otro. Todos van tejiendo, ¿no? Claro, está que si no hubiera habido esas mujeres que se hubieran cuestionado el, bueno, ¿por qué una declaración del hombre y del ciudadano, ¿no? Y las mujeres, claro que ahí, desde ese entonces, pues no habría sido posible. ¿Bien? Sofía pregunta, Saya, perdón. ¿Cuál es el papel de los hombres en la lucha contra la violencia de género? Muy bien, y esa es una pregunta muy importante también. Bueno, cuando yo les iba, ¿no?, comentando sobre qué es la violencia, lamentablemente la violencia ocurre mucho al interior de los noviazgos, ¿no? Y aquí me imagino que muchas tendrán pareja, muchos tendrán pareja, y nos han enseñado a relacionarnos de una forma muy particular, ¿no? Nos han enseñado que los celos, pues, son una comprobación de amor. Nos han enseñado que el amor duele, que el amor se sufre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues evidentemente nos vamos con ese cuento, nos vamos con esa historia. Y posteriormente, bueno, yo les voy a compartir mi historia personal. Y voy a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si estoy viviendo violencia? Yo cuando tenía 16 años tuve una relación que a mí nadie me avisó que iba a ser violenta. Yo no tenía ni la más remota idea. Era muy joven, sí, pero también, ¿no? O sea, al día de hoy yo podría seguir creyendo, si no me hubiera pasado esto, que el amor duele, ¿no? Que el amor se sufre. La violencia va escalando. Cuando yo les digo, a mí nadie me dijo, pues en ese momento él tampoco me dijo que iba a ejercer violencia sobre mí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que las primeras escenas de celos a mí no me parecían extrañas, porque yo decía, ay, sí me quiere, ¿no? Ay, pues es que ya sé, es porque su novia lo engañó y entonces yo le tengo que comprobar que sí puede confiar en mí, ¿no? Después
fue una situación de, ay, híjole, yo creo que mejor ponte una blusa abajo de tu uniforme, porque cuando estás jugando básquet, pues como que se te levanta la blusa porque te estiras y no, eso no me gusta. Y yo, bueno, sí, tienes razón, me voy a poner la blusa debajo de mi playera, ¿no? Después, ay, es que ¿en dónde estás? Ay, es que te extraño. Yo, ay, pues sí, sí me extraña. Pero ¿qué pasó después? Bueno, pues ya no era algo así como, ay, pues es que me extraña. Las llamadas eran constantes, yo ya no podía salir con mis amigas porque es que, no sé, no confío. No confío que vayas a estar verdaderamente con tus amigas, seguramente te vas a ir con otras personas. Yo, en esa época, yo tenía 16 años y era la más grande de mi generación, pero todas estaban cumpliendo 15 años, ¿no? Y las fiestas de 15 ahora sí que eran muy especiales como entre las compañeras, ¿no? Entonces, yo dejé de ir a las fiestas. ¿Por qué? Porque a él no lo invitaban. Al día de hoy digo, ay, pues qué feo que haya tenido que renunciar a eso, ¿no? Porque en ese momento era especial. En ese momento yo perdí muchas amigas porque me decía, ay, es que mejor pasa el tiempo conmigo. ¿Qué ocurrió? Llegó a la violencia física y sexual. ¿Por qué? Porque a mí me obligaba a tener intimidad con él cuando yo explícitamente le decía que no. A mí, ya que afortunadamente decidí terminar la relación, me jaloneó, no me dejaba ir, ¿no? Y eso ya es violencia física. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera seguido con él? Esa violencia física se hubiera exacerbado, ¿no? Y eso es importante a tener en cuenta. Si se pudieron percatar, yo al inicio, pues lo justificaba mucho. Ya después no sabía ni hacia dónde saltar. Eso es, ¿no? Retomando la pregunta, ¿qué se puede hacer para que los hombres también participen? Es también dejar de normalizar este tipo de relaciones, ¿no? Dejar de celar. Más bien ahí es como, ¿qué me está generando esto? ¿No? ¿Por qué estoy desconfiando y que no es desconfianza de ella? ¿Qué inseguridad estoy teniendo? ¿No? También podemos dejar de reírnos de los chistes que hacen alusión a la inferioridad de la mujer, que las mujeres estamos locas. Podemos dejar de decirles a las compañeras, ay, es que estás en tus días, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso es lo que nos toca. Y otra cuestión será no callar. No quedarnos calladas y no quedarnos callados. Si sabemos que está ocurriendo esto, hay que alzar la voz. Bien, eso es muy, muy importante. Y recordar, aquí les voy a dejar este decálogo, ¿no? Pero en nuestras relaciones, recuerden que tenemos derecho a movernos con libertad. Tenemos nuestro derecho a tener una red de gente querida. O sea, nadie me puede decir que, ay, no me gusta ese amiguito, con el que estás, no me gusta esa amiguita. Bórrala de Facebook, de Instagram, de TikTok, donde sea. Tienes derecho a vestirte como tú quieras. Tienes derecho a estudiar o trabajar en lo que tú quieras. A tener tu propia vida social, ¿no? A decir lo que piensas y sientes. Cuando estamos en una relación en donde nos da miedo expresarnos, es altamente probable que estemos viendo violencia. Decir cuando no quieras tener relaciones sexuales o alguna intimidad con tu pareja, tenemos derecho a ser tratadas bien todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo entran los hombres? Pues tratando bien, ¿no? Cuestionando bueno, pues es que si le estoy generando sufrimiento, pues seguramente no es que esté siendo la mejor persona en ese preciso momento. ¿Qué está fallando? ¿Bien? Y recuerden que tienen la libertad de separarse cuando quieran. Muy bien, entonces no sé si... Muchísimas preguntas. Son muchísimas. Bien, entonces si quieren, abordamos las preguntas para... Si quieren una más, creo que esto es importante. Este es anónima, dice, ¿cuál es el primer paso para ayudar a alguien que está sufriendo de violencia? Sí, esa es muy buena pregunta. Y es que precisamente podemos identificar, y qué bueno que identifiquemos que alguien más está pasando por eso. Yo lo que recomiendo es, ¿cuántas veces han dicho, bueno, pues es que para qué está en esa relación? Pues ella es la culpable. Ay, ¿para qué se mete en esa relación si ya sabía? Lo primero que podemos hacer para ayudar a una persona que está viviendo violencia es poner un alto a eso que solitos vamos diciendo, ¿no? Que le echamos la culpa
a esa persona que está viviendo violencia, ¿no? Una persona que vive violencia no es culpable de vivirla. La persona responsable de eso es quien está ejerciendo la violencia. Entonces, si yo cambio ese pensamiento, voy a tener muchísimas más herramientas. ¿Por qué? Porque me va a ser posible acercarme y decirle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te puedo apoyar? O cualquier cosa que necesites, dime. Extender la mano siempre es lo mejor que podríamos hacer en esas situaciones. No le vamos a cambiar la vida, no le vamos a decir, ay, ya rompe esa relación, ya. No, a mí, si me hubieran dicho en ese momento que rompiera esa relación, ahí hubiera dicho, pero es que yo lo amo mucho, pero es que él también me ama. Más bien, si yo hubiera sabido que mis amigas iban a estar ahí para mí, otra cosa hubiera sido, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo no me hubiera quedado sola, yo hubiera tenido una red de apoyo que ahora sí que a la cual acudir cuando yo lo necesitara. Entonces, eso es creo que lo principal y que todas las personas aquí presentes sí podemos hacer, ¿vale? Bueno, esta es de Paula. ¿Qué se espera en un futuro con aquellas leyes que aún no son justas con las mujeres o se encuentran en algún vacío legal? Sí, pues ahí precisamente exigir, ¿no? Y seguir visibilizando que existe esos cabos sueltos, ¿no? Que existen esas lagunas. Y por eso, bueno, pues quizás, no sé si a algunas personas estén más involucradas, ¿no? Como en el tema, pero el que se salga a marchar, el que se esté tratando de legislar en pro de las mujeres, el que se den este tipo de pláticas, o sea, todo esto es para que exista esa transformación que tanto estamos buscando. Lamentablemente es muy lento, ¿no? Y lamentablemente llegar hasta arriba, que se nos oiga, que eso esté plasmado en papel, ¿no? Como ya lo que les he ido mostrando, ¿no? Aquí a partir de todo esto, pues el punto es que en algunos años, pues la realidad sea otra, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo decir es seguir exigiendo, no darlo por sentado, no decir, ay, bueno, pues yo no tengo pues nada que hacer aquí. Esto va a cambiar en función de que todas y todos estemos comprometidos desde nuestro lugar, ¿no? Y pensando qué podemos hacer. Y ya para finalizar, este es de Sara. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentamos en la erradicación de la violencia contra la mujer? La normalización de la violencia. Porque simplemente ahorita que yo les iba poniendo los ejemplos, pues cuántos no se voltearon a ver como de, sí, risa y risa. No, o sea, ahora sí que no es para visibilizar, ¿no? De, ay, ¿por qué te reíste? O sea, la risa viene porque está normalizado, ¿no? Porque nos enseñaron que, ay, o sea, eso no pasa, o sea, no causa mayor cuestión, ay, es inofensivo, ay, pues solamente te dejó de hablar un día, ay, te marcó una vez, y así va incrementándose, ¿no? Si vivimos violencia en escuela, si vivimos violencia en la familia, si vivimos violencia en la pareja, el reto es no callarnos, ¿no? Entonces, acá, para no callarnos, tenemos que pasar, ¿no? Esto no es normal. Tenemos que poner eso sobre la mesa. Bueno, le queremos dar las gracias por su tiempo y le queremos entregar una constancia y un regalo por su tiempo.